¿Cómo califica esta situación? Bueno, realmente viendo el comunicado del gobierno de Honduras se ve que el gobierno de Honduras está sumamente comprometido a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos a facilitar la entrega de ciudadanos hondureños que son pedidos por ese gobierno por seguírseles juicios allá en la Nación del Norte. Y obviamente se ve que inmediatamente después de saberse la noticia, el comunicado del gobierno de Honduras avisa y dice que la solicitud de extradición efectivamente está pedida, dice del día de hoy. Entiendo de que es una situación que la está haciendo con suma urgencia. Cuando el gobierno de la República dice en este comunicado que está en disposición de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la ley, ¿qué es exactamente? Bueno, en el marco de la ley quiere decir que si bien el gobierno de Honduras va a colaborar, no quiere decir que lo va a hacer una entrega así ilegal, tiene que hacerlo en el marco del tratado de extradición que ha suscrito el Estado de Honduras con los Estados Unidos de Norteamérica desde hace mucho tiempo y sobre la base de la reforma constitucional que se hizo hace unos 4 años y que ha permitido la extradición de nacionales especialmente a los Estados Unidos de América. Entonces, va a seguirse el procedimiento que se les ha seguido a todos estos extraditados que lo han sido por delito de tráfico de drogas. El mismo procedimiento. ¿Es el mismo procedimiento aunque la acusación o el supuesto delito es totalmente distinto? Aunque lo sea, es el mismo procedimiento y no tiene nada que ver el hecho que él sea un expresidente de la República, incluso que tuviera un cargo público. El hecho que sea la Corte Suprema de Justicia en que va a conocer del proceso de extradición es precisamente porque la Constitución de la República establece que la Corte Suprema de Justicia, como órgano supremo, conocerá de los procesos de extradición que se susciten en el marco de la ley. ¿Cree que todos los ojos están puestos ahora en la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que sí, definitivamente, como usted lo ha dicho, las miradas están puestas ahí. ¿Cómo se va a resolver este caso? Obviamente se trata de un personaje muy importante, un expresidente de la República, incluso que durante muchos años dio mucho que hablar, obviamente salió librado hombre de muchas batallas en los tribunales de justicia y de repente la ciudadanía está pensando de cómo saldrá de este asunto. ¿Cómo cree usted que saldrá de este asunto? Bien, mi opinión, si a él la ley manda y el tratado establece que aunque exista un tratado de extradición y la extradición es una figura sobre la base de la reciprocidad de los gobiernos. Obviamente se entiende que son delitos de tráfico de drogas. Al señor Callejas entiendo de que no se le está acusando por esos delitos, sino que por otros delitos de otra naturaleza. De acuerdo a la ley de extradición o al tratado de extradición, en el caso que un país no conceda la extradición, se ve en la obligación de juzgarlo en su país. Eso existe en cualquier parte del mundo, en cualquier tratado se establece eso. Porque pensemos en el caso que Honduras pidiera a un ciudadano estadounidense para juzgarlo aquí, seguramente la respuesta es no lo va a extraditar a Honduras, pero de repente en el marco del tratado se comprometería a juzgarlo en los Estados Unidos. Esa es una posibilidad, pero obviamente viendo el comunicado que hace el gobierno de Honduras, donde dice que se compromete a colaborar en el marco de la ley, parece que nos está diciendo que efectivamente la suerte que seguirá será la de los ya extraditados. ¿Es una dura prueba para la Corte Suprema de Justicia esta? Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia actual y la que venga se está probando definitivamente a este tipo de situaciones. Acordémonos que son situaciones complicadas, hay muchos compromisos, incluso es evidente, ¿verdad?, que es un miembro activo del Partido Nacional de Honduras, prácticamente había lanzado su proyecto político y obviamente todo esto se ve truncado. ¿Cree usted que esta Corte Suprema de Justicia decida eso? ¿O cree usted que lo dejarán para la nueva Corte Suprema de Justicia que se supone tomará posesión en enero próximo? Todo depende del momento en que él sea presentado ante juez, ya sea mediante una detención, una captura,
o la entrega que él mismo pueda hacerse una presentación voluntaria ante el juez que vaya a nombrar la Corte Suprema de Justicia, el juez natural, y a partir de ahí entonces es que están los tiempos. Esta Corte Suprema de Justicia ya tiene sus días contados. Estamos hablando que va a caer el 25 de enero, de manera pues que probablemente, es muy probable que de repente esto lo deje a la nueva Corte Suprema de Justicia. O sea, no se van a querer echar este trompo a la uña. Eso es una posibilidad, ¿verdad? Y máxime cuando esto es una cuestión bastante complicada. Entiendo que los jueces supremos, pues, como que dice así, le huyen a este tipo de cuestiones, de manera que existe la posibilidad que sea la nueva Corte quien conozca de esto. Pero en el caso que se diera que la captura del señor Calleja se produzca en los próximos días, la Corte Suprema no podrá rehuir a eso. Lo tenemos claro. Tendrá, porque no lo puede dejar ahí a la espera. Tiene, una vez que esté presentado ante juez, tiene que darle trámite y obviamente inicia el proceso de defensa de él ahí en el proceso de extradición. Como el comunicado del gobierno establece que la solicitud, que el día de hoy el gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición del expresidente Callejas, me comuniqué con representantes del Poder Judicial para saber si ya en el Poder Judicial se encontraba la solicitud. Sí. Y me han dicho que no ha llegado al Poder Judicial la solicitud de extradición del expresidente Callejas. Esto significa que está en la Cancillería aún. Está en la Cancillería, sí. Pero en el marco de la colaboración que dice el gobierno de Honduras que está haciendo en este momento, yo diría de que esa solicitud estará mañana, al día de mañana, o el lunes, o el martes a más tardar, que estamos hablando con bastante celeridad. ¿Y por qué? Porque ya se dio la noticia. En otras ocasiones, de repente, los procesos están ahí, pueden demorarse, pero nunca se ha dicho quién es la persona pedida en extradición. Hoy día ya es una cuestión pública, de manera que desde mi punto de vista, pues la Cancillería torna a lo más pronto posible esta solicitud a la Corte. El Pleno de los Magistrados debe nombrar a uno de ellos para que se convierta en juez natural y que conozca esta solicitud. Así es, conforme al auto acordado, recordemos que no hay una ley de extradición y obviamente hubo todo un cuestionamiento hace unos años por cuanto se quiso establecer una ley para que fuera un juez distinto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados, pero el Congreso en aquella ocasión pues no hubo acuerdo para crear esta ley. Entonces la Corte Suprema emitió un auto acordado y según ese auto acordado, la Corte nombra de su seno un magistrado que se convierte en juez natural, es decir, el juez de primera instancia. Este decide sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la situación de libertad de él, ordenar su captura, si fuera una medida cautelar distinta de la prisión preventiva, adoptarla y obviamente conocer del fondo de la extradición, esto es, sobre la procedencia o no de la extradición. Y luego, por supuesto, la Corte tiene que nombrar una Corte de Apelaciones formada por 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia para conocer del recurso de apelación que puede ser interpuesto por la defensa. Por la defensa o puede ser interpuesto también por el Estado que lo pide solicita en el caso de que el juez decida no extraditarlo. Lo que procede ahora entonces es que llega a la Corte Suprema de Justicia, que se nombre un juez natural y este juez natural emita orden de captura. Debe ser así. El procedimiento establecido es que el juez debe ordenar, lo dice ya incluso el propio tratado. Sí, pero se puede presentar en este caso. Claro, sabiendo él que hay una orden de captura y para evitar, ¿verdad?, todos estos asuntos traumáticos, claro, entonces puede entregarse al juez y el juez está obligado entonces ahí a comunicarle los hechos de la acusación que le hace el gobierno de los Estados Unidos y proceder a determinar si lo va a dejar privado de libertad o no, porque ese es otro tema también. Y luego entonces comienza el estira y encoge. La ley, en este caso el auto acordado, establece que el juez señala una audiencia probatoria y deja más o menos un tiempo de... esto se va a llevar a cabo en un plazo de un mes. Pero de la fecha de presentación puede ser en 15 días
que señale la audiencia para que las partes vayan preparadas y exhiban sus pruebas. La Corte va de vacaciones el 15 de diciembre, ¿no? Por ley. Pero en este caso, tratándose de asuntos urgentes, el juez natural no necesariamente tiene de que estar de vacaciones, o sea que puede habilitar días y horas que son inhábiles para sustanciar este procedimiento. Los antecedentes que hemos visto de las, creo que 8 personas hasta ahora extraditadas a Estados Unidos en los últimos meses, toma aproximadamente un mes, 2 meses. Hasta 2 meses con la apelación. Hasta sí. 2 meses exactamente por la apelación que presenta la defensa, el proceso hasta que finalmente es extraditado, incluso hasta 2 meses y medio. Sí. ¿Cree usted entonces, por esa razón, que sea la nueva corte la que conozca esto? ¿O esta misma corte, como hay bulla también de que dicen que quieren que esta misma continúe? Podría ser. Yo creo que el procedimiento de primera instancia, si la presentación del señor Calleja se produce en los próximos días, en la próxima semana, eso puede llevarse a cabo por esta corte, por el juez de esta corte. Quizás la apelación no le alcance, ¿verdad? Porque estamos hablando que el proceso en primera instancia es un mes. Entonces estamos hablando de que ya el tiempo se nos acaba. Probablemente la apelación podría tocarle a los nuevos magistrados de la corte que va a iniciar sus funciones el 25 de enero. Él decía, el expresidente Callejas decía, espero poder defenderme en libertad. En un caso de estos, cabe la opción de que él se pueda defender en libertad. Bien, conforme al principio que debe regir en todo proceso, en este caso es cierto, no es un proceso penal. Porque las 8 personas hasta este momento extraditadas, los arrestan y los guardan en el batallón. Claro. Hay uno que incluso está en el batallón, el 9º, listo para ser extraditado. Solo está pendiente que venga el avión y se lo lleve. Claro. Entonces, o sea, todos han sido detenidos y enviados, pues no a prisión, pero sí a una unidad militar. En este caso, ¿el expresidente puede solicitar arresto domiciliario? Bien podría. Es decir, el Código Procesal Penal, que no es la norma aplicable, en este caso entendámoslo, pero es una norma que tiene carácter supletorio para aquellos procedimientos y acordémonos pues que Honduras debe ser respetuoso del derecho a la libertad. Él es una persona inocente hasta que no diga lo contrario una autoridad competente. Es cierto, aquí no se va a discutir la culpabilidad o no de él, pero dada la edad, no sé... Si el expresidente Callejas nació el 14 de noviembre de 1943, es decir, acaba de cumplir 72 años. Muy bien, 70 años... ya habilita a cualquier autoridad para conceder la libertad, o sea, no privarlo de libertad mientras se le escuche en un proceso, y esto conforme al Código Procesal Penal. Es una norma supletoria que el juez de la extradición puede aplicársela, no es que está obligado, pero creo que un abogado perfectamente podría hacer ese pedido para que él, no es que esté en libertad absolutamente, pero por lo menos en arresto domiciliario y con vigilancia, dada la situación de la edad de él. Mientras tanto, por supuesto, se sabe si él es extraditado o no, porque podría ser verdad de que no se conceda la extradición. Es decir, el tratado de extradición establece aquellos delitos y mediante los cuales el Estado requerido, en este caso el Estado de Honduras, puede conceder la extradición. Entonces, esa es la tarea del juez. ¿Y esto que está hablando de corrupción, de fraude, están incluidos ahí? Sí, están incluidos. ¿En ese tratado de extradición? Claro, por supuesto, sí. Bueno, hay una pregunta en las redes sociales de esta tarde, específicamente en el Twitter, en la red social del Twitter, porque es más rápida para la respuesta y poder tabular también la cantidad de votos y la tendencia por el sí o por el no. Veamos la pregunta que surgió esta tarde. ¿Cree usted que la Corte Suprema de Justicia aprobará la extradición de Callejas como lo solicitó Estados Unidos? Hay 157 votos hasta el momento, el 71% dice que sí, el 29% dice que no. Y yo, abogado Félix Antonio Ávila, le hago esta pregunta. ¿Usted cree que la Corte Suprema de Justicia procederá a extraditar al expresidente Calleja como lo ha solicitado el gobierno de Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, para contestarla con la debida certeza y siendo conocedor de la ley, yo creo que de repente no podría decir yo si la va a aprobar o no. Todo depende de las circunstancias, todo depende de cómo estén formuladas las imputaciones en los Estados Unidos. Ahora podemos creer que
siendo que Honduras ha extraditado ya a 8 hondureños, obviamente por delitos diferentes, no tienen la connotación política, como en este caso es un miembro del Partido Nacional, el gobierno es del Partido Nacional. Yo diría que es una cuestión que hay que esperar, ¿verdad? Ahora, si no fuéramos, ¿verdad?, por las estadísticas, por decir así, la posibilidad sería de que sí lo entregarían. ¿Y qué connotaciones políticas tiene extraditarlo o no? Bueno, yo creo que el gobierno de Honduras está jugándosela ahora, definitivamente. Está en juego muchas cosas. No entregarlo, yo creo que sí tendría connotaciones para el gobierno, ¿verdad? Y entonces no solo se trata de entregar a narcotraficantes, sino que también a personas que se les vincule con otro tipo de actos. Acordémonos que siempre estuvo señalado, y obviamente hay que decirlo, en Honduras a él no se le probó ningún hecho delictivo ligado con la corrupción, como socialmente de repente se le vinculó a él. Qué difícil momento ¿verdad?, para Honduras. Creo. Porque también está lo del señor Jawid, ¿verdad?, que ya lo vamos a dar a conocer en unos minutos. Sí, definitivamente es una prueba de fuego, definitivamente, para el gobierno de Honduras, y tiene que demostrar definitivamente de qué está hecho. Yo diría que desafortunadamente pues tiene que tocarle a Honduras tener que enviar a otro país a los hondureños para que lo juzguen. Chile dio un ejemplo con el caso de la señora Ciufardi, en el caso del Liz, de no extraditarla por no confiar en la justicia hondureña y por lo tanto confiar en su justicia. Un país que confía en su justicia, confía en sus instituciones, prefiere juzgar a sus nacionales en su país y no mandarlos a otro estado. Cuando ocurre esto, definitivamente sí, se puede ver como un acto de colaboración. Sin embargo, es estar diciendo que no se confía, ¿verdad?, en castigar a los ciudadanos en su propia casa. Es mi opinión, definitivamente eso, ¿verdad?, que debería de confiarse en la justicia hondureña y no tener que ser juzgados los hondureños en otro país. Abogado Félix Antonio Ávila, abogado catedrático de Derecho Penal y ex juez de los Tribunales de la República. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos su opinión sobre esta situación. Este asunto primero surgió, como ustedes saben, temprano en la mañana, con la captura o el arresto del abogado Alfredo Jawid. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre ese caso en particular. Pero alrededor de las 2 de la tarde de hoy, un nuevo escándalo de corrupción en la FIFA que ha perseguido a la entidad durante prácticamente 2015. Esta es la fotografía que publicó medios internacionales, donde están las fotografías de los rostros de los 16 dirigentes involucrados en este nuevo escándalo de corrupción, de supuesta corrupción en la FIFA, y que han sido acusados o nombrados por la Fiscalía General de Estados Unidos, Loretta Lynch. Entre los nuevos acusados, como usted sabe, ya se conocieron hoy las detenciones de Alfredo Jawid, presidente de la Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol, CONCACAF, y Juan Ángel Napout, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, que fueron capturados esta mañana en Zúrich y comenzarán a tramitar sus extradiciones a los Estados Unidos. Este nuevo informe sostiene que los acusados y co-conspiradores están implicados en más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales. Eso es lo que dice la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, donde menciona a 16 dirigentes involucrados en el escándalo de corrupción en la FIFA y que están implicados, según la fiscal de los Estados Unidos, en más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales.